En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo número 4 del tiempo de Adviento. Estamos en el ciclo C. La primera lectura corresponde al libro de Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice así: En cuanto a ti, Belén, Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel, que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas, los israelitas que están en el destierro. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ciertamente las lecturas correspondientes a este domingo vienen a enfocarse ya al acontecimiento del día 24 en la noche, lo que es el nacimiento del Salvador. El profeta Miqueas tiende a dar esa esperanza. Es una revelación para el pueblo de Israel que tenga confianza, que sea paciente, que no deje de confiar. Expresiones ya como la del versículo 4, donde dice: el rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. La palabra de Dios en boca del profeta es como aquella palabra de mamá o de papá que quieren que su hijo se sienta fortalecido, que su hijo tenga esperanza, que no se desanime. En algunas familias los hijos tienden a desmoronarse por situaciones diferentes, y puede ser que salga por ahí la mamá o el papá para tratar de animar, de hacer recobrar la esperanza de su hijo. En algunos otros casos, la abuelita o el abuelito, que conforme han caminado en este mundo, también ellos han tomado experiencia, saben de la vida y saben de dónde agarrarse para no caerse. A lo mejor porque ellos tuvieron a bien de experimentar las caídas, pero también fueron capaces de levantarse de esa situación. Dios nos quiere animar por medio del profeta, y más en estos tiempos en los que llega la nostalgia a personas que estarán quizás separadas de su familia por cuestiones de inmigración o por cuestiones de pleitos familiares. Ya no se reúnen. A lo mejor se metió una persona con chismes, con dimes y diretes, o quizá con infidelidades. Hay tantos problemas que dividen a las familias. Una cosa puede ser que estén separados, pero viven unidos, y ahora con el uso de la tecnología se hacen presentes en los diferentes lugares donde se encuentran. Es más doloroso cuando incluso sabes tú que están viviendo juntos, pero divididos. Puede ser que intervenga alguien para decirles: es momento de reconciliación, es momento de reflexión. Que tengamos esperanza, que caminemos al amparo de la luz de Dios. Sin duda, las situaciones que se presentaban cuando el profeta anunciaba estos mensajes de parte de Dios eran diferentes, pero podemos aplicarlos en un contexto actual, en situaciones que podrían ser de oscuridad, de dolor, de sufrimiento. La esperanza sin duda llegará en ese momento en el que dejemos entrar a Dios en nuestras vidas, y ante esta fecha ya inminente, queda bien preparar nuestro corazón para que la luz nazca en medio de la división y pueda unir a las familias y reconciliarlas en su amor misericordioso. Quizá comparto esto porque son situaciones que me han llegado últimamente. Personas conocidas y desconocidas que me comparten estos dolores familiares. Pido al Dios Altísimo que las una, que las sane y que les dé ese amor que cura y purifica todo problema personal y familiar.
Vayamos ahora a la segunda lectura que se nos presenta en este cuarto domingo. Es de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Dice así: por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo, para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta segunda lectura nos habla sobre el sacrificio de Cristo y nos presenta lo que eran los sacrificios antes de la llegada de Cristo, cuando el pueblo de Israel ofrecía aquellos animales para ofrenda y para agradar a Dios, pero quizá a lo mejor no se entendió bien o simplemente se desviaron cayendo en el mero ritualismo, algo meramente externo, pero no interno. Misericordia quiero, no quiero sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Algunas personas llegan a malinterpretar. Es una malinterpretación, porque basta leer bien lo que es el texto bíblico. Algunos dicen: pues ahí está, si a Dios no le gustan los sacrificios, pues yo no voy a rezar mucho tiempo, además es muy pesado y aburrido, y la misa, y para mí ese es un sacrificio, y como a Dios no le gustan los sacrificios, pues yo mejor no hago eso. Ciertamente los sacrificios a los que se refiere la palabra son aquellas cosas que se hacían como meramente rituales. Y lo que tiende a ser ritualismo, en realidad muy pocas veces nos ayuda para un crecimiento espiritual, un crecimiento interno. Igual puede ser aquella persona que nada más se la pasa rezando con los labios, pero que no hace una reflexión sobre los misterios. Aquella persona que no trata de hacer un cambio en su corazón. A lo mejor puede ser que hasta se rece 20 rosarios al día, pero en su corazón no hay ni siquiera un movimiento de caridad o de misericordia. Y con esto no quiero que salgan las personas que son extremistas, entonces no voy a rezar ya ninguno, porque lo único que voy a hacer es mover mi caridad, mi misericordia. Así piensan los que son extremistas. Pero si razonas bien, te darás cuenta que para dar esos movimientos o acciones que lleven misericordia, caridad, paciencia, comprensión, humildad, necesitamos conectar nuestra mente y corazón con Dios, llenarlos de su amor. Pero en ocasiones solamente hacemos que la boca se mueva, pero no dejamos abierta la puerta del corazón para que Dios se manifieste con nuestros actos. Hablamos muy bonito de Dios, hacemos oraciones preciosas, pero en la casa, enojado con todos. Uy, me decían de aquella religiosa: padre, qué oraciones tan bonitas hace, cómo quisiera vivir con ella. Pero las personas que vivían con esa religiosa dijeron que no era tanto así. Solamente hablaba de Dios muy bonito, pero en sus acciones no lo reflejaba. Me acordé también de aquel padrecito, que pudiera ser un reflejo de mi personalidad, digo, para que la religiosa, si me está escuchando, no se vaya a ofender, ni usted vaya a pensar que solamente me estoy enfocando a la religiosa, porque ya ven estos días cómo se distorsionan las cosas. Bueno, va para allá, vámonos con el consagrado, el sacerdote. Dicen que unas señoras llegaron con el sacerdote, tocaron la puerta de la casa parroquial y el sacerdote salió a atenderles. ¿Qué quieren, señoras?, les preguntó el sacerdote. Y las señoras: padre, venimos a orar por usted para que descienda sobre usted el Espíritu Santo. El sacerdote, que tenía un carácter de esos pesaditos, de esos que son muy para tocar con pincitas, dijo: ay, señoras ignorantes, que no se dan cuenta que yo desde el bautismo recibí al Espíritu Santo.
y en el sacramento de la confirmación se confirmó, y después, recibiendo el orden diaconal y sacerdotal, lo tengo con mayor presencia. Váyanle a rezar a otros, a mí que me vienen a rezar a mí. Récenle a aquellos que no se acercan a la iglesia. Las señoras se fueron, pero tiempo después regresaron y tocaron a la puerta de la casa parroquial. Salió el padre: otra vez ustedes, ¿qué traen otra vez, padre? Pues venimos para que el Espíritu Santo se manifieste en usted. Sí, padre, ya sabemos que usted nos dice que en el bautismo, en la confirmación y hasta en el sacramento del orden, padre, pero ahora no venimos solamente para que venga sobre usted, sino para que se le note, padre. No tenía paciencia, no tenía humildad, no tenía caridad. A lo mejor cansado, a lo mejor quisquilloso, si tú quieres, a lo mejor hasta malhumorado. Pero hay que buscar que el Espíritu Santo, que Dios se nos note. Ese es un trabajo de todos los días, y en estos tiempos de Navidad hay que tenerlo bien presente. Si bien todavía estamos en Adviento, esperando la llegada del Salvador, la venida del Salvador, llegará el 24, después vendrá ya lo que es el tiempo de Navidad, nacimiento de Cristo en el mundo. Pues también que se dé ese nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Dice en el versículo 9, aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Jesucristo se ofrece Él mismo. Nosotros también debemos de ofrecernos. Cuando yo trato de ser paciente, pero no tengo paciencia, estoy haciendo un sacrificio. Cuando yo trato de ser comprensivo, cuando no tengo realmente comprensión, me será muy difícil. Por eso hay que invocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando yo me sacrifico para ser humilde, cuando me cuesta mucho, ahí se comienza a trabajar esa virtud. Dejar pues que Dios nazca en nuestras vidas es darlo a conocer con nuestros actos y nuestras palabras. Que todos los días podamos expresar: aquí vengo para hacer tu voluntad, me ofrezco yo mismo como sacrificio, me consagro a ti, Señor. Así como lo dice el versículo 10 con el que cierra esta segunda lectura, donde dice: Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio. Que nosotros le sigamos los pasos y ofrezcamos sacrificios cuando más nos cuesta, y que todos los días hagamos crecer aquellas virtudes con las que damos a conocer a Dios a un mundo que lo desconoce, porque a lo mejor conoce solamente cuestiones externas, pero no conoce el ofrecimiento del corazón. Vayamos a lo que es la lectura del Evangelio, que corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 45. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para los que han seguido las lecturas del Evangelio durante estos días últimos, se han dado cuenta que este pasaje por lo menos se ha repetido unas 3 ocasiones. Con este Evangelio se remarca lo que se ha venido ya anunciando desde la primera lectura. Hay que tener esperanza, hay que creer, Dios se va a manifestar. En María y también en Isabel se da a conocer aquella persona que cree, pero que lo ejecuta, lo que cree, que es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Podríamos decir en este momento que este pasaje ya está, no lo sabemos de memoria, no lo aprendimos aquí. Pero la pregunta es, ¿y nosotros lo estamos llevando a la práctica? ¿Tenemos esa actitud de disponibilidad, de generosidad? ¿Realmente ejecutamos lo que creemos? ¿O solamente estamos ahí buscando conocer, buscando aprender, pero no lo ponemos en práctica? Veamos solamente algunas particularidades
de este mismo evangelio que se ha proclamado estos últimos días. Versículo 39, María se fue deprisa. ¿A dónde? A la casa de Isabel. ¿Para qué? Para anunciarle, para ayudarle, para las dos cosas. Versículo 41, cuando Isabel escucha la voz, el saludo de María, la criatura que llevaba en su vientre se estremeció de alegría y ella quedó llena del Espíritu Santo. Con estos dos puntos, María, que tiene su encuentro con Dios, el ángel que se manifiesta y que le da este mensaje, se pone al servicio. ¿Cuántas experiencias de Dios tenemos? ¿Nosotros al tener esta experiencia nos ponemos al servicio de los demás? ¿O son ustedes de aquellas personas que les gusta andar como ciertas gallinitas? Discúlpeme la expresión, pero a veces así andamos. La gallina cuando pone el huevo es cuando más cacaraquea, cuando más ruido hace. Nosotros podemos tener una experiencia con Dios y ahí es cuando más cacaraqueamos, cuando más ruido hacemos diciendo que tuvimos una experiencia con Dios. Yo creo en los dones del Espíritu Santo y sí creo que existe el descanso en el Espíritu, pero la verdad es que hay ciertas personas que solamente exageran, que quieren dar a conocer a los demás que tienen el descanso en el Espíritu Santo, o en otro caso dicen que tienen don de lenguas. Yo creo en el don de lenguas como manifestación del Espíritu para alabar a Dios, pero conozco a personas que solamente les gusta llamar la atención. Cuando tenemos una experiencia con Dios, ¿nos ponemos a trabajar o solamente queremos llamar la atención de los otros, diciéndoles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? No seamos pues como la gallina que solamente se pone a cacaraquear cuando pone un huevo. Pongámonos en servicio más que cacaraquear. Ay, disculpen y no se sientan aludidos, yo sé que no son una mayoría, pero hay personas de verdad que qué polvadera les gusta hacer cuando va caminando y a veces ni avanzan. María llega a la casa de Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo. Cuando tú vas a visitar la casa de otras personas, ¿de qué se llenan? De coraje, de enojo, de orgullo, de soberbia, de problemas, de chismes. Va a venir fulano de tal, esconde esto, esconde aquello, dile que no vas a estar. María visitó a Isabel, Isabel se quedó llena del Espíritu Santo. Que nuestras visitas, nuestros acompañamientos, hagan que los demás también se llenen de la presencia de Dios. Que cuando ya haya pasado esa visita digan qué provecho, qué bueno fue la visita. Y más en estos días que algunas personas tienden a visitar a familiares. Que la visita, que la presencia nuestra siempre deje la presencia de Dios con los que visitamos. Ahí lo dejo pues nada más para la reflexión. Y como último punto, ya solamente para cerrar, dice Isabel, dichosa tú por haber creído, dichoso tú que me escuchas por creer las palabras del Señor, dichoso tú por tener esperanza, dichoso tú por ofrecerte en sacrificio para cumplir con la voluntad de Dios, dichoso tú que donde te haces presente, dejas un signo de Dios, dichoso tú que das a conocer a Dios con palabras, pero sobre todo con acciones y actitudes. Que el Espíritu Santo realmente se haga presente en nuestras vidas y nosotros lo dejemos actuar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
paso, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.